Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí listos y preparados para otro vídeo jugoso, lleno de drama, romance y por supuesto, mucha información sobre nuestros actores turcos favoritos. Y hablando de favoritos, ¿quién no está fascinado por la vida de Can Yaman? Es que es inevitable. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, y que sigue generando debate y curiosidad, la propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, ya sé, ya pasó tiempo, pero el misterio siempre permanece. ¿Por qué fue él quien hizo la pregunta y no al revés? ¿Qué circunstancias llevaron a esa decisión? ¿Qué se escondía detrás de esa romántica proposición? Bueno, pues hoy vamos a destapar esa bomba que el título nos promete. Vamos a desentrañar los detalles, analizar las posibles razones y, por supuesto, a especular un poquito, porque a todos nos gusta un buen chismecito. Pero antes de que empecemos a bucear en el mundo de Can y Demet, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al día con todas las últimas novedades, exclusivas y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que, ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. La propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir. Todos recordamos ese momento, ¿verdad? Fue todo un acontecimiento. El anuncio, las fotos, la emoción. Fue como si todos estuviéramos celebrando con ellos. Y claro, inevitablemente la pregunta que se nos vino a la mente a muchos fue, ¿por qué fue él quien propuso matrimonio y no Demet? Hay que recordar que en la cultura turca, como en muchas otras, la tradición dicta que es el hombre quien da el primer paso. Es el quien, en general, se arrodilla y hace la pregunta, sellando así la relación con una propuesta formal y tradicional. Esto, por supuesto, es un estereotipo que a día de hoy está cambiando, y muchas mujeres están tomando la iniciativa. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, y teniendo en cuenta el contexto de su relación, la tradición se mantuvo. Pero, ¿qué más podemos analizar? ¿Qué motivaciones pudieron influir en esta decisión de Can? Vamos a explorar algunas posibles razones, desde las más evidentes hasta algunas teorías que han surgido entre los fans. Vamos a desmenuzar cada una de estas posibles motivaciones con más detalle. Asterisco la tradición cultural, un pilar fundamental asterisco. La primera y más obvia razón, como ya mencioné, es la tradición cultural. La sociedad turca, a pesar de su modernización y apertura a diferentes perspectivas, aún conserva fuertes raíces en sus costumbres. Para un hombre turco, proponer matrimonio es un paso significativo que simboliza el compromiso, la responsabilidad y el deseo de construir un futuro con la persona amada. Esta tradición, que se transmite de generación en generación, está profundamente arraigada en la mentalidad y el comportamiento social. Can Yaman, como hombre turco, creció inmerso en esta tradición. Es muy probable que desde niño haya sido testigo de propuestas de matrimonio realizadas por hombres a mujeres, y que haya internalizado la importancia de este rito. Además, la sociedad turca valora mucho el matrimonio como institución, considerándolo un pilar fundamental de la familia y la comunidad. Cumplir con este papel tradicional era, probablemente, algo importante para Can, no solo para él, sino también para su familia y su entorno social. En este sentido, la propuesta de matrimonio no fue solo un gesto romántico, sino también un acto de respeto a las costumbres y valores de su cultura. Al seguir la tradición, Can estaba demostrando su compromiso con Demet, pero también su respeto a su herencia cultural y a las expectativas de su entorno social. Esto le permitía, además, proyectar una imagen de hombre tradicional, con valores sólidos y comprometido con la familia. La imagen pública, un juego de estrategias ***. La segunda razón, que está estrechamente relacionada con la anterior, es la imagen pública. Can Yaman es una estrella de renombre internacional, un actor que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su imagen es un activo valioso, y su equipo de marketing y relaciones públicas trabaja constantemente para mantener y mejorar su reputación. En el mundo del espectáculo, las apariencias importan mucho. La forma en que un actor se presenta ante el público, la imagen que proyecta, influye en la percepción que se tiene de él y, por ende, en su éxito profesional. Al proponer matrimonio a Demet, Can proyectaba una imagen de hombre tradicional, romántico, comprometido y estable.
Esta imagen, en el contexto de una relación sentimental con una compañera de trabajo, era especialmente atractiva para el público. La propuesta de matrimonio se convirtió, en ese momento, en un acontecimiento mediático. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo contribuía a reforzar la imagen de Khan como un hombre enamorado y dispuesto a construir un futuro con Demet. Esto generaba una gran atención mediática, lo cual, a su vez, beneficiaba a ambos actores. La publicidad, el interés del público y las redes sociales se volcaron en la pareja, lo que se tradujo en un aumento de su popularidad y en un mayor interés en sus proyectos profesionales. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es un elemento clave para el éxito. Los actores, cantantes y otras celebridades a menudo son conscientes de la importancia de cuidar su imagen y de utilizarla estratégicamente para potenciar su carrera. En este sentido, la propuesta de matrimonio de Khan a Demet podría haber sido una estrategia bien pensada para consolidar su imagen, aumentar su popularidad y generar un mayor interés en su trabajo. *** El amor verdadero, un sentimiento auténtico, ***. Pero más allá de estas razones superficiales, creo que hay factores más profundos a considerar. Y aquí es donde empezamos a entrar en el terreno de las especulaciones, donde el corazón y la emoción toman la delantera. Una de las teorías que han circulado es que Khan, en ese momento, estaba realmente enamorado de Demet. Y no solo eso, sino que sentía la necesidad de formalizar la relación, de dar un paso más allá, de consolidar su amor a través del matrimonio. Es posible que en ese momento ambos sintieran una conexión muy fuerte, una química innegable, y que Khan estuviera convencido de que Demet era la mujer de su vida. Esta sería, en mi opinión, la razón más romántica y sentimental. La idea de que Khan, movido por el amor verdadero, decidió pedirle matrimonio a Demet, es algo que muchos fans esperan que sea la verdad. La posibilidad de que existiera una conexión profunda, un sentimiento genuino entre ambos, es lo que hace que esta historia sea tan atractiva y que desperté tanta nostalgia. En el contexto de la serie Erkencikus, la pasión y el romance entre los personajes que interpretaban Khan y Demet fueron elementos claves para el éxito. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el público se enamoró de su historia de amor. Es probable que fuera de la pantalla, la magia continuara y que esa conexión se tradujera en sentimientos reales. Si esta teoría es cierta, la propuesta de matrimonio fue un acto impulsado por el amor, por el deseo de construir un futuro juntos y por la ilusión de formar una familia. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias demostraron que a veces el amor no es suficiente y que las relaciones, por más intensas que sean, pueden llegar a su fin. *** El control de la relación. ¿Quién llevaba las riendas? ***. Otra teoría un poco menos romántica, pero no por ello menos válida, es que Khan era el que tenía más control sobre la relación y sobre el futuro de la misma. Al tomar la iniciativa, él estaba marcando el ritmo, definiendo los términos de la relación. Esto podría interpretarse como una muestra de seguridad en sí mismo, de saber lo que quería y de tomar las riendas de su vida sentimental. En este sentido, la propuesta de matrimonio no fue solo un acto romántico, sino también una declaración de intenciones. Khan estaba demostrando que era él quien decidía el rumbo de la relación y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de formalizarla. Esta actitud podría estar relacionada con su personalidad, con su ambición y con su deseo de tener el control de su vida personal y profesional. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas suelen estar expuestas a la presión mediática, a las agendas profesionales y a las expectativas del público. En este contexto, tomar la iniciativa y controlar la narrativa de la relación puede ser una forma de protegerla y de evitar que factores externos interfieran en ella. *** La estrategia mediática, un impulso a la fama ***. También hay que considerar el contexto de su relación profesional. Khan y Demet protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el éxito de la serie los catapultó a la fama. La propuesta de matrimonio en ese sentido podría haber sido una estrategia para mantener la atención del público, para alimentar el morbo y para seguir generando interés en su relación, tanto personal como profesional. En el mundo del entretenimiento, el interés del público es un elemento fundamental para el éxito. La atención mediática, las redes sociales y las noticias sobre las celebridades son herramientas poderosas para mantener la popularidad y para impulsar la carrera profesional.
En este contexto, la propuesta de matrimonio de Can Ademet podría haber sido una estrategia bien calculada para mantener la atención del público, para generar un mayor interés en la serie y para potenciar la imagen de ambos actores. La propuesta de matrimonio generó una gran expectación y alimentó el interés del público por la vida personal de Can y Demet. Esto, a su vez, se tradujo en un aumento de la audiencia de la serie, en un mayor número de seguidores en las redes sociales y en un aumento de su popularidad en general. ***, ¿qué pasó después? La separación y el misterio ***. Pero independientemente de las razones que impulsaron a Can a proponer matrimonio, lo cierto es que la relación no prosperó. Después de algunos meses de noviazgo, la pareja decidió separarse, dejando a muchos fans con el corazón roto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funcionó su relación? Esa, mis queridos, es otra historia, y tal vez la abordemos en un vídeo futuro. La separación de Can y Demet fue un duro golpe para sus fans, quienes habían depositado muchas ilusiones en su relación. La noticia generó un gran revuelo mediático y muchas especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus personalidades, a incompatibilidades en sus agendas profesionales y a la presión mediática a la que estaban sometidos. Otros rumores sugerían que la relación, desde el principio, había sido más una estrategia mediática que un verdadero romance. Lo que sí podemos decir es que aunque la propuesta de matrimonio fue un momento muy especial, lleno de ilusión y romanticismo, las cosas no siempre salen como uno espera. Y eso, mis amigos, es la vida misma. A veces el amor no es suficiente y las relaciones, por más intensas que sean, pueden llegar a su fin. ***, la conclusión, un rompecabezas de razones ***. Pero volviendo al tema principal, creo que la bomba de por qué Can propuso matrimonio a Demet y no al revés no tiene una única respuesta. La verdad probablemente se encuentra en una combinación de factores: la tradición cultural, la imagen pública, el amor verdadero, el control de la relación, y por supuesto, la estrategia mediática. Es importante recordar que al final del día, solo Can y Demet saben la verdad completa. Nosotros solo podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es parte de la magia de ser fans, ¿no creen? El poder de la especulación, de la interpretación, de imaginar lo que pudo haber sido. En resumen, la propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir fue un acontecimiento que dejó huella en la memoria de sus fans. El misterio de por qué fue él quien tomó la iniciativa sigue generando debate y curiosidad. Las posibles razones son diversas y se entrelazan: la tradición cultural, la imagen pública, el amor verdadero, el control de la relación y la estrategia mediática. Es fundamental recordar que aunque la propuesta de matrimonio fue un momento romántico y emotivo, la relación no prosperó. La separación de Can y Demet nos recuerda que en la vida, las cosas no siempre salen como esperamos y que el amor, a veces, no es suficiente. ***, reflexiones finales y llamada a la acción ***. Y ahora, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Can propuso matrimonio a Demet? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? ¿Creen que el amor fue la verdadera motivación o hubo otros factores en juego? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en la relación? Me encantaría leerlos. Compartan sus opiniones, debatamos juntos y sigamos explorando el fascinante mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vienen muchas sorpresas. Estén atentos a las últimas noticias, a los análisis más profundos y a los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.